comencé a hacer algunas visitas a las personas que yo consideraba que debían estar en esta feria. Y una de esas primeras visitas fue a la casa de mi compañero Carlos Mejía para invitarlo. Otras personas no están aquí y debo decirlo con toda responsabilidad, porque son personas que el Departamento de Estado les tiene impedido visitar este país. Para mencionar sus nombres, que no queden en el aire a la gente, estoy hablando de Fidelio de Pradera y Roberto Casas. No están aquí por la intolerancia política e ideológica del Departamento de Estado, que no admite que ellos puedan estar aquí por su vinculación al movimiento revolucionario dominicano, su participación protagónica en la guerra del 65. Y justamente se presenta en ocasión de que aquellos ideales que condujeron a Manolo Tavares y al 14 de junio, inspirados en gran medida por Minerva Mirabal, a las montañas, esos mismos ideales son los que mantienen Chacón todavía, y por eso reconstruye toda aquella historia a través de este libro, de lo cual vamos a dialogar con él a partir de este momento. Muchas gracias. Yo había escrito un libro donde contaba mis memorias, o donde cuento mis experiencias personales, mi vivencia, de mi participación en la guerrilla que encabezó Manolo Tavares en 1963. Entonces, cuando la guerrilla cumplió 30 años, yo pensé que ya era tiempo, y me senté y hice un relato sencillísimo, con muchísima pasión, con muchísimo amor, de esa experiencia personal. Ya después ha pasado 20 años, y entonces yo pensé que valía la pena analizar esa experiencia, ya no como un relato, sino desde un punto de vista más académico, con un poco más de profundidad. Yo acababa de escribir el otro libro, Por los caminos del Nereo, y yo no sé cómo me envolví en ese trabajo y el descanso que estoy cogiendo de este viaje para acá, porque eso fue caerle arriba a eso, trabajar se ha dicho, sin descanso, uno termina agotado, realmente agotado, y me salió este montón de garabatos que hay aquí, que yo espero que yo lo compre, no se arrepiente de haberlo comprado. ¿Qué es lo que es el libro? Es un análisis de las condiciones en que surgió Manolo y el personaje, Manolo como líder, de su trayectoria política, especialmente a partir de 1959, de la línea que adoptó que lo llevaron a su propio sacrificio, un análisis, antes sería demasiado ambicioso de mi parte hablar de historia, de la organización que Manolo encabezó, el movimiento revolucionario 14 de junio. Y al final no, en medio del análisis, cómo los norteamericanos trabajaron para destruir ese líder, sus aliados locales, de la clase dominante del país, cómo trabajaron para liquidar ese líder y cómo después siguieron trabajando, no solo para hacer desaparecer el 14 de junio, sino para seguir combatiendo el movimiento revolucionario y de izquierda hasta reducirlo en gran medida a los niveles en que está hoy, que sigue siendo, y por eso milito en ello, milito en él, la esperanza de redención de nuestra patria, pero hay que reconocer que en condiciones de mucha debilidad, especialmente por su gran dispersión, por su gran división,
fin, hay un análisis de por qué suceden esas cosas. Desde mi punto de vista, es mi verdad, no tiene que ser la verdad de los otros. Pero en mi opinión, al enfocar a Manolo, yo pretendo hacer saber que el líder era ese, un joven nativo de Montecristi, que estudió Derecho, que conoció en esos estudios universitarios una mujer excepcional que vivió tal vez un siglo antes, porque era una visionaria, fue Minerva Mirabal, con la que se casó. Y yo pienso que ese matrimonio con Minerva marcó definitivamente la vida de Manolo. Un conjunto de condiciones determinaron que él se inclinara por la política. El hecho mismo de que naciera en Montecristi, una ciudad con tanta historia, una signo de manifiesto de Máximo Gómez y José Martín, una de tantos escenarios de tantos hechos heroicos, especialmente en la guerra de restauración. Y el mismo estudio del derecho hace que uno se asocia a la política, los asuntos del Estado y esas cosas eminentemente vinculadas a esa materia. Y además las condiciones de él, porque él tenía todas esas condiciones circundantes, no hubiesen ejercido su papel, porque en otros no lo ejercieron, si no encuentran en Manolo las condiciones personales que lo hicieron ser ese gran líder, ese gran conductor, lo más consciente de una generación de jóvenes que como una milicia se alineó tras él. En aquellos años aquí no había resistencia interna. A partir del 49, que fue aquí, digo yo, creo que estaba en República Dominicana, pero aquí fue un pedazo del país. No había resistencia interna. El último intento lo habían hecho los exiliados en el 49, cuando la fracasada expedición de Luperón. Ahí se inició lo que los de la resistencia llamaban la década maldita, de tan inhóspito que era aquello. Quedaron algunos hombres y mujeres que mantuvieron esa llama encendida, pero era más bien. Yo digo que eran un monumento viviente a la vergüenza, que no se podía organizar nada, no podía hacer nada, una dictadura horrible hasta que triunfa la revolución cubana. La revolución que fue un despertar para América entera. Entonces estremece la conciencia de los dominicanos, de lo más consciente de nuestro país, y valga la redundancia. Y aún más cuando 6 meses después del triunfo, la dirección de la Revolución Cubana, comprometida medularmente con la causa de la libertad del pueblo dominicano, presta su apoyo, su territorio, su dinero, sus armas, incluso sus soldados veteranos de la Sierra Maestra, como el comandante Ochoa y otros más, oficiales como el capitán Nene López Rodríguez, la presencia física de esos hombres. Cuba también lo aporta y se organiza una expedición, como lo aportaron también desde Venezuela y de otros países, incluyendo 2 norteamericanos, que fueron a la expedición de Constanza, Memón y Perón, que se inició con el desembarco del 14 de julio de 1959. Esa expedición Trujillo lo aplastó, con aquella dictadura era imposible que triunfara un hecho así militarmente. Entonces yo siempre he dicho que con el aplastamiento de esa expedición, Trujillo ganó la batalla que le costó la guerra, porque aunque la aplastó militarmente, los mejores de la juventud se sintió emplazado moralmente con ese sacrificio de tanta gente buena y que no se pudiera hacer absolutamente nada por ellos. Y se puso en movimiento lo más activo de la oposición, que eran núcleos de inconformidad que existían en el imperio, y con Minerva a la cabeza, y eso hay que decirlo. Se dispuso un grupo de luchadores, jóvenes luchadores, a organizar un movimiento clandestino para levantarse en armas y derrocar a Trujillo. Ese movimiento clandestino se extendió por todo el país, toda la provincia, vamos a decir,
se hizo una asamblea el 10 de enero del 60 y en ella fue electa Manolo Tavares como presidente. Era imposible que un movimiento así se organizara en General Trujillo sin que se descubriera, porque como yo he dicho en más de una ocasión, el servicio de espionaje de Trujillo era omnipresente en los libros, y no había cómo. Y ya cuando se estaba haciendo la asamblea, estaban cayendo presos parte del huerto de la conspiración. Hubo una redada enorme, una masacre sin precedentes, que hasta la iglesia, que había tenido una complicidad de 31 años con Trujillo, y que contribuyó con sus cantos de alabanza al dictador a que se estableciera la consigna aquella de Dios y Trujillo, de tanta confusión y tanto abocenó a nuestro pueblo. Hasta la iglesia tuvo que reaccionar y protestar. Y entonces vino el choque de Trujillo con la iglesia, el choque de Trujillo con numerosas familias. Ahí estaban los Inver Ranieri, los Vaqueros, los Fiallos, los Tavares, los Bermúdez. Todos esos apellidos salieron a relucir ahí en ese complot. Es decir, que nunca se había visto ante una situación como esa. Y ante la situación internacional que se le complicó más cuando se le metió en la cabeza matar al presidente de Venezuela. Y entonces en ese pleito de la iglesia, de la oposición interna, de las sanciones que se impusieron en la Organización de Estados Americanos, los americanos vieron que había que evitar que el movimiento resurgiera, porque él no pudo aplastarlo a pesar de la presión del movimiento 14 de junio que existía. Y por temor a otra Cuba, como decían ellos, dijeron que había que estar libre de Trujillo, y organizaron la muerte del dictador, pero no fue un regalo de los norteamericanos, fue que la lucha de nuestro pueblo creó esa situación de crisis. Salió el 14 de junio a la luz pública, quien sale al frente de ese movimiento de Manolo Tavares, con una gallardía. Él era el símbolo de los mejores valores que esa generación de jóvenes podían tener. Y contra que es una generación a la que hay que rendirle un tributo adicional, porque era una generación hecha del mismo material que producía la dictadura, una generación educada en la obediencia, en la sumisión, en la adoración a Trujillo, en el miedo, en el terror, en fin, en el silencio. Y tuvo la capacidad de levantarse, impulsada por esos factores internacionales, pero sobre todo por el deseo que ella sentía, la conciencia que tenía de que había que luchar para poner fin a todo aquello. Y fue así que sale el 14 de julio, y quien resume todos esos valores, todas esas virtudes, es ese video, muchacho de 30 y pico de años, 31 años, imagínense ustedes, que tuvo un comportamiento heroico en la 40, un valor espartano, que había perdido a su esposa como producto de uno de los crímenes. Bueno, fíjense que internacionalmente se consagró el 25 de noviembre, el día del asesinato de la Mirabal y de su compañero de lucha, Rufino de la Cruz, no su chofer, como se quería hacer creer, porque era que no encontraban quien la llevara, y él, que sabía manejar, dijo: no, venga, tú la llevo. No era que él era chofer de oficio de ellos, mucho menos. A veces a Rufino como que se le trata de, porque él estaba cumpliendo un encargo como empleado, no es que él era de la resistencia también, y yo voy. Bueno, entonces Manolo era el símbolo de todas esas cosas, el símbolo de una posición política que reclamaba democracia de verdad, justicia para todos esos crímenes que pertenecieron de parte a la República Dominicana y que al fin y al cabo se quedaron impunes. Independencia y soberanía de la República Dominicana, no injerencia del poder extranjero que estaba interviniendo para que Trujillismo sin Trujillo no tuviera. Ejercicio de la política con decencia, lucha contra las injusticias sociales, todas esas son las banderas que usted coge los pronunciamientos de Manolo, sus discursos, todas esas cosas, se dará cuenta de que esas banderas le dieron esa fuerza a esos movimientos, hasta el punto de que Manolo se convirtió en una figura de primera categoría. Cuando Balaguer, en medio de la crisis que siguió a la muerte de Trujillo, el poder que le daba de la dictadura se le desgranaba en la mano, intentó montar una maniobra, y
llamó a 3 partidos a formar un gobierno de coalición. Entre esos 3 partidos estaba el 14 de junio. Fue un movimiento pujante. Yo me recuerdo en el mitin del 63, en el Parque Independencia, según la información que le dio la dirección del partido, asistieron 83.000 personas, en un país de 3 millones de habitantes. La izquierda no ha podido jamás en la vida montarse una multitud como esa convocada por ella misma. Yo soy de Nagua, de un campo de Nagua, y de allá vinieron. Yo no sé de dónde aparecieron, porque no, ahora me resulta extraño que hubiese tantos vehículos, 23 vehículos, llenos. Oiga, ¿cuál es el problema? Que ese movimiento tan promisorio, tan pujante, yo dudo que en América Latina hubiese existido un movimiento democrático y patriótico con tanta fuerza de masa y con un líder de la pujanza de Manolo. ¿Cuál es el problema? Que ese movimiento surge en medio de una radicalización de esas capas medias urbanas que, con el ejemplo de Cuba por delante, se inclina, especialmente la juventud más radical, hacia la creencia de que solo mediante la lucha armada en las montañas era posible obtener la redención del pueblo. Y el 14 de junio prácticamente renuncia a la lucha política propiamente dicha, aunque se hacían mítines, declaraciones y cosas, pero el objetivo esencial era irse a la montaña, casi como una obsesión. Y yo lo digo y no me libero, aunque yo no tenía jerarquía para influir en la política del partido, pero era muy partidario de eso. No podía hablarse ni de otra cosa, como casi toda la juventud de ese tiempo. Y Manolo, que no tenía experiencia política, porque aquí no había, mire, ni siquiera la historia del país valía la pena leer, porque es una historia arreglada por historiadores pagados por Trujillo. La historia de la resistencia interna no podía compartirse, porque son personas que el Departamento de Estado les tiene impedido visitar este país.